Vamos a estudiar español real y lo haremos con la conversación de una pareja de presentadores colombianos que hablan de forma muy coloquial y sincera sobre su matrimonio. Quédate aquí y aprende el español que no encuentras en los libros de texto. ¿Verdad Cuando que tus sí? hermanitas me conocieron, no les caí tan bien. Mi amor, es que usted al principio caía mal, ¿Pero por porque qué? grita mucho. Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra a kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín. Cápsulas de español. Recibe 2 veces por semana contenido útil, como esta guía descargable de introducción al subjuntivo. ¿Cómo se ha sentido en esta relación de 14 años? Muy bien, súper bien. Con altibajos, como todo. Con ganas de meter la cabeza al inodoro un par de veces, como usted a mí. Pero entre todo muy bien, ¿sabes? Tatán Mejía dice que a lo largo de los 14 años de matrimonio han tenido altibajos. Los altibajos son subidas y bajadas emocionales que pasan en cualquier relación de muchos años. Significa que ellos han tenido momentos buenos y momentos malos en su relación. Él también dice que a veces ha tenido ganas de meter la cabeza al inodoro. El inodoro es el sanitario o retrete. En Colombia también le dicen casa de baño. Y esta es una manera exagerada de decir que en algún momento ha sentido tanta frustración o enojo que ha querido meter la cabeza en el inodoro. Pero Tatán dice que entre todos se siente muy bien. Ese entre todo quiere decir que a pesar de los momentos negativos, en general las cosas han ido bien. ¿Creíste que iba a ser así de bueno este viaje? No tenía ni idea. No tenían ni idea de qué, Es que uno de no si sabe. pedirme matrimonio o de qué. Maleja Restrepo usa la palabra viaje como metáfora de su matrimonio. ¿Creíste que iba a salir así de bueno este viaje? Sin embargo, en Colombia también se podría usar la palabra historia para expresar la idea de la experiencia de vida juntos. ¿Creíste que iba a ser así de buena esta historia? Él responde que no tenía idea. No tener idea es una expresión para decir que alguien no sabe o no se imagina algo en absoluto. Tatán no tenía expectativas claras sobre lo que iba a suceder. Él agrega, es que uno no sabe. Aquí, uno se usa como un pronombre general para hablar en términos impersonales. En lugar de decir yo no sé, usa uno no sabe para expresar una idea más general, como si hablara de la experiencia que cualquier persona puede tener. Uno no sabe transmite la idea de que no siempre se puede prever cómo resultarán las cosas. Si el viaje va a estar bueno o no. Sí, es verdad. Es que yo le pedí matrimonio a usted a los 6 meses de haberla conocido. ¿Te llamó la atención que ellos son un matrimonio con 14 años de casados, pero él casi nunca la tutea? De hecho, le dice usted. Yo le pedí matrimonio a usted a los 6 meses de haberla conocido. En muchas partes de Colombia es muy común usar usted, incluso en conversaciones informales o con personas de mucha confianza. En otros países, usted solo se usa en contextos formales cuando hablamos con personas mayores o con autoridad. Cuando vivía en Colombia, me llamaba la atención que mis primas no tuteaban a sus padres, mis tíos, y yo sí lo hacía, pero es porque los venezolanos somos más informales, más confianzudos. Incluso recuerdo que entre mis compañeros de trabajo, entre los hombres no se tuteaban, se llamaban de usted, incluso si tenían mucha confianza. Es que es chistoso porque a mí me preguntan, ¿usted cómo dice para tener? Yo tuve suerte. Sí, yo tuve suerte porque es que conozco parceros que no la tienen. Cuando hablamos de que algo es chistoso, normalmente nos referimos a algo que causa risa, pero en Colombia lo usan mucho para referirse a algo curioso o inesperado. Es como decir que la situación es extraña, pero de una manera positiva. En este caso, a él le parece chistoso que le pregunten cómo hizo para tener una esposa así, y lo dice así, para tener. En español, muchas veces cuando hablamos de forma muy informal o rápida entre gente de confianza, no decimos la palabra para completa, sino pa. Voy a ir para casa de mi mamá, por ejemplo. Aunque suene relajado, no tienes que incorporarlo a tu habla si no sientes que te va a salir natural. Pero sí es importante que lo sepas para que entiendas cuando hablamos así.
Tatán también usó en este segmento una palabra muy colombiana que seguramente ya conoces, parceros. Parcero es una palabra típica de Colombia, especialmente en Antioquia, que significa amigo, compañero o alguien con quien tienes confianza. Pues yo conocí a una mujer echada para adelante, berraca, que le gustaba trabajar, hermosa, porque todo entra por los ojos, obviamente, pero alguien con el que podía, sencillamente, sabía que podía construir. Y dije, puta, con esto, aquí con ella, yo sé que puedo construir. La expresión echado para adelante también la usamos en Venezuela y en español correcto sería echado para adelante, echado para adelante. Una mujer echada para adelante describe a una persona decidida que enfrenta los retos con actitud. Decir que alguien es echado para adelante significa que esa persona no se queda esperando, sino que toma la iniciativa. Tatán también usa un término colombianísimo para describir a su esposa, berraca. Esa palabra, berraca, se usa para referirse a alguien que es fuerte, valiente y capaz de superar dificultades. Es un súper cumplido y significa que esa persona tiene mucha determinación y fuerza de carácter. Él también dice que todo entra por los ojos. Lo que quiere decir es que la primera impresión que da una persona suele ser visual y debe gustarte, porque todo entra por los ojos. En el contexto de una relación se refiere a la atracción física. Ahora viene una palabra delicada de explicar. Literalmente es una palabra fuerte, muy típica de Colombia, que se usa de muchas maneras, no necesariamente negativas. Sí, puede usarse como una ofensa, pero aquí se usa como una expresión de sorpresa o de énfasis, como diciendo wow. Aunque la palabra puede sonar fuerte, en este contexto es una expresión positiva que intensifica lo que él sintió cuando se dio cuenta de que podía construir una vida con Maleja. Porque seguramente si yo te gustara, pero fuera una pelada que tuvieras en mí, pues que no tiene ganas de echar para adelante, que sus papás la han sostenido durante toda la vida, que no se ha atrevido a hacer cosas, que En Colombia, pelada es una forma coloquial y de uso muy común para referirse a una mujer joven. Ella dice que si hubiera sido una pelada que sus papás han sostenido durante toda la vida. En este contexto, sostener significa mantener económicamente, como si ella dependiera de ellos y no fuera independiente financieramente. que Sí, no de tiene pronto, ganas, esa que no no sería la tiene mujer, actitud, por esa más no sería la linda que mujer con la fuera, que me no. casaría, pero sí Exactamente. estaría con ella. Ahora vamos a revisar la gramática en la frase por más linda que fuera. Aquí se usa el subjuntivo porque expresa una condición hipotética y poco probable. Por más linda que fuera, quiere decir aunque fuera linda, pero se está poniendo en duda que solo la belleza física sea suficiente si faltan otras cualidades. El subjuntivo resalta esa posibilidad hipotética de que la belleza no es suficiente para mantener el interés en la relación, por más linda que fuera. Él dice, de pronto esa no sería la mujer con la que me casaría. En Colombia, de pronto se usa para expresar la posibilidad de algo que podría pasar. Significa quizás o tal vez. Déjame comprar la lotería, de pronto gano. No encuentras tus lentes, de pronto los dejaste en el escritorio. Ahora, cuando él dice, no sería la mujer con la que me casaría, pero sí estaría con ella, se usa condicional simple. Sería, casaría, estaría para hablar de una situación hipotética o imaginar cómo sería una relación con una persona con ciertas características. El condicional aquí expresa una idea de probabilidad o de una situación posible, pero no real, lo que indica que Tatán podría estar con una persona así, aunque no la ve como alguien con quien casarse. Estaría con ella, pero no se casaría. Pues muy Porque real que cuando tus decir. hermanitas me conocieron, no les caí tan bien. Mi amor, es que usted al principio caía mal, ¿Pero por porque qué? grita mucho. En español, caer bien significa que una persona nos agrada. Caer mal es lo contrario. Alguien nos resulta desagradable. Es común que usemos estas expresiones para hablar de la primera impresión que alguien nos deja o de la simpatía que sentimos hacia alguien. ¿Viste
todo lo que aprendiste con solo unos minutos de español real y explico más sobre esta conversación, pero en un video solo para suscriptores de la membresía Kaizen Spanish. Allí tienes acceso a una extensa cantidad de recursos y contenidos exclusivos para mejorar tu español. Conoce más sobre la membresía de Kaizen Spanish en kaizenspanish.com. Hasta la siguiente video lección. Chao.